Hola, profe. Hola, Sebastián. Hola Lorenzo, hola Sebas. Hola, buenas noches. Buenos compañeros. Dos minuticos ya comenzamos que se conecten los demás. Bueno.
Muy bien, buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar. Y como les comentaba el día de ayer, vamos a ver de manera general unos, digamos que estos son como unos tips eh, para que usted haga la exégesis del pasaje que tiene que estudiar. Bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Esto que les voy a estar comentando, lo compartí en otra parte. De hecho, era un curso de para un seminario, eh, y era más un curso sobre homilética, no tanto sobre hacer exégesis. Sin embargo, bueno, homilética, para los que no saben, tiene que ver con predicación, ¿sí? Como predicar un pasaje. Pero mm, para mí es muy importante siempre, antes de hablar de homilética, hablar de la importancia tanto de la exégesis como de la hermenéutica. Entonces voy a compartir esa presentación con ustedes y voy a ir mencionando cosas allí relacionadas con la exégesis para que ustedes lo tengan muy en cuenta en términos de unos pasos a seguir. Son, repito, unas recomendaciones sencillas, pero es importante que ustedes las tengan presente. Bueno, entonces permítame compartir la pantalla. Em, ¿Ven allí mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Miren, esto es muy importante. Dice, en primer lugar, la importancia de la selección del pasaje, aunque ustedes ya la tienen. Ustedes ya tienen el pasaje que van a estudiar, ¿cierto? Digamos que esa es una gran ventaja que ya tenemos. Todos ustedes tienen un pasaje para hacer A esa exégesis. gente llegó, así que por- Ruth, ¿puedes cerrar tu micrófono? Uy, se me hace raro que no tengo yo el control para cerrar el micrófono. Ruth, ¿estás por ahí? Muy bien. Una ventaja es que ustedes ya tienen una idea, un pasaje, perdón, seleccionado. Y a eso es a lo que hace referencia esto que dice acá, unidades de pensamiento, ¿sí? Hay que aprender a identificar las divisiones naturales del material que encontramos en la Biblia. No hay que forzar esas divisiones. Los títulos de nuestras Biblias reflejan un trabajo editorial. Este a veces es acertado, otras veces no. Repito, la ventaja en el caso de ustedes es que ya tienen una unidad de pensamiento. Es lo que llamamos una perícopa, ¿sí? Sobre la cual usted va a desarrollar su eh, estudio. Bien, entonces, María José, ¿puedes leer esta diapositiva, porfa? Unidades de pensamiento. Una unidad de pensamiento, perícopa, hace referencia a un párrafo o grupo de párrafos que tienen sentido o son completos en sí mismo. Por esto es importante tener en cuenta los aspectos tanto gramaticales como lingüísticos de la Biblia, géneros literarios, sintaxis, morfología, entre otras cosas. Recordemos siempre que la Biblia es literatura. No lees igual el álgebra de Baldor que Cien años de soledad. ¿O sí? Por ejemplo, si trabaja con secciones narrativas, lo cual abunda en la Biblia, debe abordar la historia completa y no dejarla a medias. Por otro lado, en la literatura poética, como en los salmos, un párrafo equivale a la estrofa de un poema o de una canción. Independientemente del tipo de literatura que sea, el principio a seguir es basar su sermón en una unidad de pensamiento bíblico. Gracias, María José. De ahí, porque hablamos de esto y me parece muy importante precisarlo porque
muchas veces se tiende a, a tomar algo de la Biblia, sacar una parte de la Biblia primero sin saber por qué. Eh, y en ese sin saber por qué puede ocurrir que la persona fácilmente, digamos que está arrancando o quitando una parte y al no tener en cuenta de dónde lo está sacando y por qué lo está haciendo, pues la probabilidad de que malinterprete eso es muy alta, ¿sí? Entonces, por esa razón dedicamos nosotros una sesión y yo les decía, aunque yo les dije a ustedes esa vez, les dije, esto es algo que no se hace así, pero para nuestro ejercicio lo vamos a hacer en esa forma. Yo les dije tal pasaje, o ustedes me dijeron tal pasaje, yo les dije, extiéndalo un poquito más o quítele por esa razón, ¿sí? Mm, una vez usted tiene su pasaje seleccionado, y aquí es muy importante esto, estudie el pasaje. Recuerde que es muy importante esto que dice aquí, la importancia de el contexto. El contexto del cual usted está tomando el pasaje es muy importante. Dice aquí, eh, Sebastián, ¿me haces el favor de leer eh, todo esto que dice allí de la importancia del contexto? Sí, señor. Dice, la importancia del contexto. Antes que nada, se debe relacionar todo pasaje particular de las Escrituras con el libro del que forma parte. Esto implica leer varias veces el libro, en varias traducciones o versiones. Por ejemplo, la versión Reina Valera, aunque antigua y aparentemente lejana a nuestro español, es una traducción que procura mantenerse fiel a los manuscritos antiguos, griegos y hebreos. Para una traducción que reproduzca una dinámica cercana al original y se centre en ideas más que en palabras, la versión Dios habla hoy es muy útil. Una versión con un lenguaje español más contemporáneo es la traducción en lenguaje actual. Gracias, Sebastián. Miren, esto es muy importante. El libro que usted va a estudiar, lo primero que tiene que hacer es leer el libro. Bueno, a estas alturas ustedes ya deberían por lo menos haber leído el libro. ¿Quién de ustedes ya leyó el libro del que va a ser el pasaje? Póngale, levante la mano y yo miro. Eso no tienen que decir mentiras ni por quedar bien, porque la verdad esto es para ustedes. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo, pero lean varias veces el libro. Y si ya lo leyó una vez, vuélvalo a leer. Y si ya lo leyó dos veces, vuélvalo a leer. Y si ya lo leyó tres veces, vuélvalo a leer. Lea el libro, lea el libro, lea el libro, lea el libro, donde usted va a estudiar el pasaje. Eso yo, miren, eso yo se lo recomiendo mucho a los predicadores, por ejemplo, en mi iglesia. Nosotros tenemos un equipo de predicación. Somos 5 personas. Yo coordino ese equipo de predicación y cuando vamos a predicar, organizar una serie de sermones, lo hacemos siempre con base en un libro. Y esta recomendación que yo les estoy dando a ustedes es lo que más les digo a ellos. Lean el libro cuantas veces puedan. Estamos en este momento estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos son 16 capítulos. Les digo, léanlo, léanlo, léanlo muchas veces. Ah, que ya me lo leí, vuélvalo a leer. De varias versiones, léanlo. ¿Para qué? Para que usted se familiarice con el libro. Porque recuerde que lo que nosotros hacemos en un estudio de un pasaje es explicar una partecita chiquitica, chiquitica, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos, estudiar, explicar una parte pequeña. Pero usted para explicar bien esa parte pequeña tiene que ir al contexto más amplio. Sí, yo les puedo compartir, como les digo, esas diapositivas son de otra institución que yo usé para algún curso que di hace un par de años, pero lo recordé y dije, les voy a compartir esto. Recordé el consejo de Lorenzo por ahí que dijo que hacer un video, pero como me falta el tiempo para eso, entonces dije, voy a tomar un material que ya tenga y se los puedo compartir. Entonces, miren, lean el pasaje. Y cuando yo les digo aquí, miren, yo les pongo que estudien el pasaje, o les digo más bien que estudien el pasaje de acuerdo a sus recursos, en varias traducciones o versiones. ¿A qué me refiero con eso? Con sus recursos. Por ejemplo, si usted se le facilita leer en inglés,
lea una versión en inglés también. ¿Sí me hago entender? Si a usted se le facilita el francés, el alemán, léala en esos idiomas también. Si usted es muy bueno en griego, léalo, revise el texto griego. ¿Sí me hago entender? No todos tienen los mismos recursos. Y con recursos me refiero a lo que les estoy diciendo, el conocimiento, los saberes, todas estas cosas. Pero léalo con los recursos que usted tenga. Usted dice, mire, yo solo tengo, ahorita es muy fácil porque ustedes saben que en el celular uno descarga la app de la Biblia y eso le da una cantidad de versiones. ¿Sí o no? Hagan eso. Miren versiones católicas, protestantes, miren que eso es una cantidad de cosas. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van a tener la idea general, o sea, van a entender el libro. Pero, no, no, pero, lo que yo también, a mí me parece que nos ayuda mucho a entender por qué insisto en esto de leer el libro, es porque yo digo, es como si estuviéramos viendo una película. Y usted lo que va a hacer al estudiar un pasaje o al predicar un pasaje, usted lo que va a hacer es explicar una escena, estudiar una escena. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo le explica usted la escena de una película a alguien que no ha visto la película? Eso requiere trabajo, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso requiere dedicación, eso es un arte también. De ahí que lo haga de varias formas. Entonces, es muy importante el contexto. Es muy importante el contexto y aquí llegó a ese punto. Entonces, lo más importante para entender el pasaje, póngale atención a eso que estoy diciendo, para que usted comprenda el pasaje que debe poner, es el contexto en el que está ese pasaje. Bueno, Nubia, ¿puedes leer esto, por favor? Esta diapositiva, Nubia Esperanza, por favor. Sí, señor. Etapas en el desarrollo de mensajes positivos. 2, estudio del pasaje. La importancia del contexto. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia no es una concordancia. Porque para entender un versículo o una escena o un mandato, etcétera, ayuda a él ubicarlo en el argumento más amplio de la obra. Porque es un principio básico de la literatura. Y recordemos que la Biblia es literatura. Ahora bien, el pasaje no solo debe ser ubicado en el contexto más amplio del libro, también hay que relacionarlo con el contexto inmediato. Se consiguen más claves para comprender el significado estudiando el contexto que rodea el pasaje, que los detalles del mismo. Las palabras se entienden siempre, siempre en un contexto. Gracias. Miren, ¿Sí? la Biblia no es una concordancia. La Biblia no es que usted dice, voy a predicar esto porque sí, ya. No, siempre eso que nosotros estamos extrayendo, esa perícopa, esa unidad de pensamiento, se comprende mejor cuando nosotros lo podemos relacionar con lo que está antes y con lo que está después, con el contexto inmediato. Por eso pongo esta nota aquí al final, donde dice que las palabras se entienden siempre, siempre en medio del contexto. Una oración se entiende, una palabra se entiende en una oración. Una oración se entiende mejor en un párrafo. Un párrafo se entiende mejor al lado de otros párrafos. Esos varios párrafos se entienden mejor al lado de un capítulo. ¿Sí? A ustedes yo les conté, de pronto sí en alguna clase, la historia de, pues que con ustedes como hemos tenido varios cursos y han sido cursos distintos. Yo a ustedes les conté esa historieta, esa historia relacionada con la palabra pene. ¿La recuerdan? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Bueno, por la cara que están haciendo todos para que no miren. Póngale cuidado. Llega la niña del colegio a la casa y le pregunta a la mamá y le dice, mami, mami, ¿qué es pene? Entonces la mamá se queda así como están ustedes en este momento y dice, ¿por qué sale con eso? Entonces dice la mamá, pues
Amor, pene es el aparato reproductor masculino, es algo que tienen los hombres, nosotras las mujeres no tenemos pene, los hombres, bueno, y le empieza a dar una clase de biología, incluso hasta de reproducción humana y un poco de cosas. Y la mamá lo último le pregunta a la niña, le dice, ¿por qué me preguntas eso? Resulta que la niña estudiaba en un colegio de monjas y entonces eh, la semana, el día anterior o la semana anterior había fallecido la madre superiora. Entonces en la misa que tuvieron esa mañana, la monja que estaba dirigiendo la misa le dijo a todos los estudiantes, oremos por el alma de la hermana María para que su alma no pene. Ya cayeron en cuenta, ¿no? Sí, a ver, por la risa parece que sí. Ok, muy bien. Miren ustedes cómo el contexto es el que nos ayuda a entender el significado de una palabra. ¿Estamos? ¿Estamos? Un mismo término, una misma palabra puede significar una cosa totalmente diferente, dependiendo de qué, del contexto. ¿Sí? Lo mismo pasa con el texto bíblico. ¿Qué le hacía falta a la mamá para responder bien? El contexto de la pregunta. Comprender por qué la niña le estaba preguntando eso. Pero ella de una vez se adentró a dar una explicación sin tener en cuenta el contexto. ¿Estamos? En el estudio bíblico pasa lo mismo. Lo más importante, otra vez, si usted, Sebastián, ¿qué pasaje tienes tú? Yo tengo segunda de Timoteo, aquí lo tengo anotado, espérame. Tranquilo. Nubia, ¿qué pasaje tienes tú? Sara, ¿qué pasaje tienes tú? Mi pasaje profe. es Nubia, ¿Sigue? Sí, señor. Mi pasaje es Gálatas capítulo 1, versículos 14 al 24. muy bien. Entender el contexto de los Gálatas. ¿De qué habla Pablo en Gálatas? Pero entender los versículos que están antes. La introducción del 1 al 3 es muy importante y lo que viene después es clave. Sara, Sí, profe, buenas noches. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, si no estoy mal. O del 4 al 11. ok. 2 del 4 al 11. Miren, todos son pasajes que están como por la mitad más o menos. Sebastián, 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Miren, esos pasajes todos, otra vez, piensen en una película, es como si ustedes agarraran, es una escena de esa película. Hay algo antes, hay algo después. Para usted entender esa escena, tiene que ver el antes y tiene que ver el después. ¿Sí o no? De ahí la necesidad, el imperativo de comprender, estudiar el contexto. ¿Estamos? Miren estas preguntas con respecto al contexto. Daniel, ¿las puede leer, por favor? La importancia del contexto. Para tener un párrafo o alguna sección tenemos que descubrir cómo se desarrolla a partir de lo que precede y cómo se relaciona con lo que sigue. ¿Habría alguna diferencia si este pasaje en particular no estuviera allí? ¿Qué papel desempeña este pasaje en particular en esta parte del libro? El ejemplo de los evangelios sinópticos. Por ejemplo, para entender 1 Corintios 13, el poema Cántico sobre el amor, tenemos que tener en cuenta que hace parte de una unidad mayor que trata el tema de los dones que Dios da a la comunidad, tema abordado en los capítulos 12 y 14. Muchas gracias, Daniel. Es muy importante eso. En los sinópticos pasa mucho eso. Ustedes saben que los sinópticos son los evangelios que comparten una gran cantidad de material y que un mismo pasaje se dice de maneras diferentes en otro pasaje, ¿sí? Entonces, un mismo pasaje
puede entenderse de una manera muy distinta dependiendo de dónde está, dependiendo de qué parte lo estamos tomando. Permítanme un momento, voy a traer mi Biblia, denme unos 30 segunditos. El ejemplo, en los evangelios sinópticos hay muchos ejemplos, pero solamente por mencionar uno, miren este de Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 7. El título que le pone Reina Valera es La parábola de la oveja perdida. ¿Ustedes recuerdan? Ese pasaje de Lucas capítulo 15 habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido también, el hijo pródigo, ¿sí? Y hace referencia a, digamos, esa misma temática, ¿sí? Y otra vez, es el pasaje de la oveja que se pierde, pero ese mismo pasaje está en Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14. Mateo 18, versículos 10 al 14, tiene también la parábola de la oveja perdida, pero el contexto en el cual está hablando de Jesús en Mateo 18 es otra cosa. Ahí no está hablando de la moneda que se pierde, ni del hijo pródigo, ni nada de esas cosas. Está hablando acerca de el capítulo anterior, está hablando de que quién es el mayor, le preguntan los discípulos a Jesús, quién es como el más importante, eh, y es cuando Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos y dice que el que no sea como un niño, ellos no, o sea, que el que sea como un niño, ellos va a ser el mayor en el reino de los cielos. Capítulo 18, versículo 4 de Mateo. Y luego dice que cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra y que se hundiera en lo profundo del mar. Y entonces luego dice que si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo hecho a ti, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo de ti. ¿Recuerdan eso, cierto? Luego de decir eso, Jesús habla de la oveja perdida, pero comienza diciendo, miren que no mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Sigue hablando de los niños. Miren, y luego entonces va a hablar de la oveja ahí. Luego va a hablar de la oveja perdida. Porque dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas, se descarrió una de ellas, no deja las 99 y va por ella? Es decir, en Mateo, para resumir aquí lo que les estoy diciendo, en el Evangelio de Mateo, Jesús está hablando de la niñez y está poniendo a la niñez como paradigma de quién es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el tema de Mateo. En el Evangelio, y luego ahí mete la parábola de la oveja perdida, pero en ese contexto. En el Evangelio de Lucas está hablando del hijo pródigo, de la moneda que se pierde, del que se va y vuelve a casa. Son dos temas totalmente diferentes. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Son dos temas 100% diferentes. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando predica, que no relacione los temas solo porque se repiten en una parte y en otra, que muchas veces uno ve a los predicadores hacer eso. ¿Sí me hago entender? Que citan este de aquí, repiten este de aquí, pero por el hecho de que se repitan no quiere decir que deba hacerse. Entonces miren ustedes que este es un ejemplo de cómo un mismo pasaje
tiene dos mensajes, dos enseñanzas, dos historias totalmente distintas, pero es el mismo pasaje. Por eso estamos hablando en este punto acerca de la importancia del contexto. Decíamos que primero a los Corintios 13, el famoso cántico, el poema al amor, no se va a entender si no se entiende lo que pasa en el capítulo 12 y el capítulo 14 a los Corintios, y entender toda la problemática de Corintios, que ya hemos hablado algo de eso precisamente, de cómo había problemas en la comunidad con respecto a que unos decían que tenían unos dones más valiosos o más importantes que otros. Entonces, otra vez, el pasaje que usted va a estudiar, entiéndalo dónde está, en medio de qué. Cuando usted entiende el contexto, entiende muchísimo más el pasaje. ¿Vamos? Muy bien. Lorenzo, ¿puedes leer esta diapositiva, por favor? Claro, profe. Estudio el pasaje. Después de ubicar el pasaje en su contexto, hay que entrar a analizar los detalles, los cuales pueden resumirse en el estudio de la estructura, el vocabulario y la gramática. Aunque muy probablemente no seas experto en idiomas bíblicos, hoy en día existen muchas herramientas que ayudan en este trabajo. Aquí enuncio algunas de ellas. Léxicos definen el término, la mayoría de las veces desde su raíz. Explican algo de la gramática del término. P.E. Morfología. Concordancias. Indica el número de veces y lugares que una palabra ocurre en el texto bíblico. Diccionarios bíblicos definen los términos, generalmente ubicándolos en su contexto histórico. Comentarios bíblicos exegéticos, teológicos, aplicativos, homiléticos, pastorales. Textos interlineales del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muestran una línea en español y otra en griego o hebreo de cada versículo. ¿Para qué puede servir esto? Muy bien. Entonces, estas son, como dice allí, son ayudas, ¿sí? Son herramientas que a ustedes les pueden ayudar a comprender mejor el pasaje que están estudiando. Siempre va a haber palabras, va a haber conceptos que son importantes, que son centrales en un relato. Si usted quiere saber más de ese pasaje, pues mire precisamente un léxico. Hoy por hoy uno encuentra estas herramientas de manera más sencilla por internet. Sin embargo, si usted necesita alguna también, alguna ayuda, yo creo que puede de pronto consultar en la biblioteca de la universidad para mirar qué hay de eso y mirar qué se le puede prestar de eso o qué se le puede ayudar a conseguir. Pero hoy, repito, hoy por hoy ya es más fácil por todo el desarrollo que ha habido en términos, pues, de la internet, conseguir muchas de estas cosas, ¿sí? Entonces esto le va a ayudar a comprender mejor eso que usted está estudiando. Miren aquí esto que dice comentarios. Recuerde que antes de usar estas cosas, usted ya debe haber estudiado su pasaje, conocerlo muy bien. Pero es bueno aprender a revisar primero comentarios bíblicos, exegéticos. ¿Qué quiere decir? Son comentarios que tratan de estudiar o bien ese pasaje o ese término en el contexto en el cual aparece. ¿Sí? Teniendo en cuenta las implicaciones del idioma, teniendo en cuenta también implicaciones gramaticales, teniendo en cuenta implicaciones históricas. Luego va a haber otro tipo de comentarios que son más teológicos y otro tipo de comentarios que son más aplicativos. Para este momento de su estudio, yo siempre recomiendo más comentarios bíblicos exegéticos, ¿sí? Es decir, aquellos que se preocupan más por darle claridad al texto en el contexto en el cual fue escrito. Estos textos interlineales es para aquellos que no, digamos, no dominan, en este caso el griego, sirve, porque viene una línea en griego y otra línea en español. Entonces usted dice, yo quiero mirar mi texto a ver cómo está, y también desde allí poder mirar cómo está en griego y cómo se puede traducir. Esas traducciones son literales de los interlineales, entonces usted puede mirar cómo sería una traducción literal. Y eso puede ayudar también
a traer más luz sobre el estudio del pasaje que usted tiene en, en cuanto a que tiene que estudiar. Determine la idea exegética. Vamos a leer esto, por favor. Sara, ¿puedes leer esta parte? Sí, señor, dice, determine la idea exegética. Al estudiar el pasaje, relacione las partes entre sí para determinar la idea exegética y su desarrollo. El análisis lingüístico y gramatical nunca debe convertirse en un fin en sí mismo, más bien debe conducir a una mejor comprensión del pasaje en su totalidad. El proceso es parecido al de un reloj de arena. Va del análisis a la síntesis y nuevamente al análisis. Al principio, él o la exegeta lee el pasaje y su contexto para tratar de comprender la idea del autor. En segundo lugar, luego, a través del análisis, pone a prueba su impresión inicial examinando los detalles. Tercero, finalmente, a la luz del estudio realizado, determina el tema o sujeto y el complemento de estos, es decir, la idea principal del pasaje. Gracias, Sara. ¿Qué estamos diciendo aquí? Miren, que usted una vez ha estudiado el texto, ya ha estudiado el contexto. Recuerden que vamos como de lo general a lo particular. ¿Listo? Usted ha leído todo el libro, ha entendido el contexto. Ahora usted se centra en su pasaje. Miren que el movimiento es este. El movimiento es de lo más general, de lo más amplio a lo más particular. Se centra en su pasaje. Entonces usted va a leer el pasaje y usted, haciendo esa dinámica precisamente del reloj de arena, va a ir del análisis al detalle y luego va a ir otra vez al análisis. Es decir, usted va a mirar, tratar de qué se entiende, de qué se trata ese pasaje general, de qué está hablando el autor en ese pasaje, ¿sí? De qué está comunicando Pablo ahí en ese texto a los filipenses. Usted va a mirar los detalles. Los detalles tienen que ver con, déjenme un momento aquí, me adelanto un poquito para esto. Miren, los detalles tienen que ver con esto. ¿Quiénes son con estas preguntas de observación que usted le hace a ese pasaje? El quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué. ¿Listo? Allá hay detalles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién? ¿Quiénes son los protagonistas de ese relato, de ese pasaje? ¿Cuáles son los personajes principales, los personajes secundarios? Ojo, pueden ser personas, pueden ser animales, puede ser una figura literaria, puede ser un mismo tema. Si me hago entender usted de, de quién se está hablando, pero si no hay de pronto un quién, que casi siempre lo hay en términos gramaticales, usted va a buscar el qué, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo central en este pasaje? Un evento, un argumento, un testimonio, una sanidad, un milagro, una enseñanza, una exhortación. ¿Qué es? Pero que el pasaje se lo dé, no que usted lo suponga. Por eso aquí se llama preguntas de observación. Preguntas de observación hace referencia a preguntas que usted le hace al texto. ¿Cuándo ocurre eso? Estamos hablando del texto, ¿no? Estamos hablando de lo que el texto nos pone. ¿Dónde ocurre eso? ¿En Filipos? ¿En Corinto? ¿En Galacia? ¿En qué parte? ¿En Palestina? ¿En qué parte? ¿En Galilea? ¿En Belén? ¿En Judea? ¿En Samaria? ¿En dónde? Y recuerde que los lugares en el texto bíblico no solamente son ubicaciones geográficas, sino también muchas veces tienen implicaciones teológicas, a veces tienen implicaciones simbólicas, a veces tienen implicaciones geopolíticas. Es decir, en la Biblia no es cualquier cosa los lugares. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Recuerdan esa parábola cuál es? La parábola del samaritano. Jerusalén y Jericó, dos ciudades muy importantes. En Jericó habían pasado muchas cosas en la historia del pueblo de Israel. Jerusalén también. Pero en tiempos de Jesús eran ciudades donde en Jericó seguramente vivían muchas personas que tenían mucho dinero. Es decir, Jerusalén iba de Jerusalén para Jericó. ¿Quién podría ser ese personaje? Cuando encontramos lugares hay que prestarle atención a eso. ¿Cómo se desarrolla lo que tenemos allí? ¿Qué métodos, qué formas se usan? ¿Una exhortación? ¿Un poema? ¿Un cántico?
una narración, una carta. Dentro de la carta hay una narrativa. El cómo es tan importante como el qué. Y eso sigue siendo hasta hoy, ¿no? ¿Usted no les ha pasado a veces por ahí a veces en un conflicto, en la relación de pareja o algo así, que le dicen es que lo que me molestó no fue lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste? ¿No les ha pasado eso? Bueno, lo mismo pasa con la Biblia, con el estudio de un texto. No solamente lo que se dice, sino cómo se dice es muy importante, porque la Biblia es literatura y esa literatura es muy intencional. ¿Por qué hace referencia a lo que causó lo que se está afirmando, las razones que llevaron a esa afirmación, lo que pasó antes de? A eso nos referimos con los detalles del pasaje. Usted mira los detalles del pasaje, el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, y entonces usted puede tratar de ir armando una idea principal. Pero ojo con esto, el tiempo se nos va y quiero aquí que prestemos atención a esta diapositiva. ¿De qué está hablando el escritor bíblico? Ojo, no de qué está hablando usted, no de lo que usted quiere que hable, ¿de qué está hablando el escritor bíblico? Cuando usted responde a esa pregunta, entonces usted va a tener un tema, ¿sí? Entonces en ese momento usted va a volver al pasaje y relacionar el tema con los detalles. El tema se ajusta a las partes. Dependiendo del tipo de literatura, teniendo en cuenta lo que hemos dicho sobre el contexto más amplio, el contexto inmediato, según el estudio que usted ha hecho del texto, el exégeta, usted puede procurar ver un tema o una idea principal que gobierna el material que usted está estudiando. Recuerde que a estas alturas no estamos aplicando, relacionando el pasaje con nuestras vidas o nuestra situación actual. Póngale cuidado a esto. Solamente estamos tratando de observar y describir lo que el texto nos pone en sí mismo, observando. Póngale cuidado, una idea exegética no es del tipo Dios te ama a pesar de tus pecados. Somos más que vencedores en Cristo. No te afanes, Dios conoce tu corazón. Dios quiere que seamos veganos. Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere... No. Esas no son ideas exegéticas. Esas son ideas homiléticas para cuando usted luego vaya a predicar eso. Pero una idea exegética es lo que el texto nos está poniendo, lo que el texto nos está mostrando. ¿De acuerdo? Entonces, en la idea exegética no es que los 5 consejos para tener un matrimonio feliz. No, eso por allá o en otro momento. Estamos estudiando la Biblia y estamos mirando, tratando de exégesis, quiere decir extraer, sacar. Estamos tratando de sacar lo que el texto nos está poniendo. ¿Listo? Se nos fue el tiempo por hoy, pero espero haberles aportado algo. ¿Falta algo más para eso? ¿Les aportó algo? Sí, señor. Sí, profe, gracias. Bastante, profe. Yo les voy a compartir esta presentación, se las voy a ajustar y se las comparto, porque luego quiero algo más relacionado con eso, otros tips. ¿Está bien? Sí, señor. señor. Muchísimas gracias. Están excelentes. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden estudiar, leer y tratar de mirar lo que el texto les pone, lo que el texto dice, lo que el texto saca, lo que escucharon allá los romanos en su momento, lo que escucharon los hermanos en Filipos, en Galacia, ¿sí? Lo que escucharon ellos allá, hacer un ejercicio de tratar de más o menos ellos que escucharon. ¿Listo? Recuerden que ese es lo que queremos hacer con exégesis, sacar de allá. Muy bien, no les quito más tiempo porque ustedes tienen más clase. Dios les bendiga. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Señor Gracias, bendiga. profe. Hasta luego. Profe.